o Larreta, y también a lo que propone el FMI. En provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabeza las encuestas para la elección a gobernador. Según sondeos de Federico González, Isonomías y Analogías, tiene una intención de votos de 30 puntos, frente a Diego Santilli, 24,4, Fernando Burlando, 23,8 y Cristian Ritondo, 15,8. Bueno, hasta ahí vamos a difundir lo de Infosiberia. Después, cualquier cosa, volvemos con los otros puntos. Bueno, ¿qué tiene usted para contarnos? Tengo un pequeño informe. Bien. Algo referente a Rosa Grillo. No sé si vos sabés quién es. No. Bueno. Sinceramente no. Rosa Grillo se fue sin que el gobierno nacional cumpliera con ella. Apá. Ah, ya sé quién. Falleció, es una aborigen. Sí, sí, señor. Sí, ya sé quién. Falleció a los 114 años, la última sobreviviente de la masacre de Mapalpí. Murió sin ver ninguna de las cosas que estipuló la justicia federal en su sentencia por el histórico juicio del año pasado. Una vergüenza para el Estado argentino y para este gobierno que se dice nacional y popular. La masacre de Napalpí se produjo el 19 de julio de 1924, no en dictadura, sino durante el gobierno del radical Marcelo T. de Alvear. Esa mañana, la policía y latifundistas exterminaron a más de 500 Won y Mocoit, más conocidos como mocovíes. Entre ellos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Todavía era el territorio nacional del Chaco. El motivo fue una huelga agraria. Los tobas y mocovíes se negaban a recoger la cosecha de algodón. Quisieron ir a la zafra en Salta y Tucumán y les cerraron las fronteras. Vivían esclavizados en la reducción del Aguará, Napalpí, entre Machagay y Quitilipi, Chaco. Pasó un avión del Aeroclub repartiendo caramelos. Luego pasó de nuevo ametrallando. Se completó con policías y agricultores haciendo tiro al blanco con personas. Luego hubo una persecución durante días con los y las sobrevivientes. Todo se encubrió durante casi 70 años. Salió a la luz gracias a la reconstrucción que hicieron periodistas como Vidal Mario y Pedro Solans, autores de libros como Napalpí, La herida abierta y Crímenes en sangre. Después de mucho encubrimiento y mucha lucha de las víctimas y sus descendientes, el año pasado se hizo el juicio por la verdad histórica en la Justicia Federal del Chaco. Fue un juicio por la verdad histórica porque no tuvo consecuencias penales. Todos los responsables están muertos. Ni civiles, no hubo pedidos de indemnizaciones de por medio en ese juicio. El veredicto fue condenar al Estado Nacional por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio contra los pueblos originarios. La sentencia obliga al Estado Nacional a las siguientes acciones en concepto de reparación: difusión profusa de los hechos históricos y de la sentencia. El gobierno nacional no lo hizo. Cuando quiere comunicar algo, una acción de gobierno o lo que sea, lo hace, y en este caso no lo hizo, salvo algunas notas los primeros días. Un acto público con las víctimas reconociendo su responsabilidad. El gobierno nacional no lo hizo. No fueron a Napalpí a pedir perdón ni el presidente ni ninguna otra autoridad importante. El único que lo hizo fue el gobernador Jorge Capitanich, quien pidió perdón en nombre de la provincia del Chaco varias veces. La constitución de un museo y sitio de memoria. La sentencia fue el 19 de mayo del 2022. Se va a cumplir un año y el gobierno nacional no cumplió tampoco con esto.
capacitación de las Fuerzas Armadas y de seguridad e inclusión en los planes de estudio de todo el país. El gobierno nacional no cumple con esto tampoco. Fuera de la provincia del Chaco, el genocidio indígena y la masacre de Napalpí ni se conoce ni se estudia en ningún nivel educativo. Aclaremos algo. La Argentina es un ejemplo mundial en materia de memoria, verdad y justicia, por lo que se hizo a partir del año 2003 con los responsables del genocidio de los años 70. El 24 de marzo del 2004, Néstor Kirchner fue a la ESMA y dijo: las cosas hay que llamarlas por su nombre y, como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. En este caso, el silencio del Estado Nacional va a cumplir un siglo el año que viene. Y ni con una orden, la justicia, el presidente fue a pedirle perdón a Rosa Grillo, que murió días atrás. Parece que hasta en estos temas humanamente tan terribles hay víctimas de primera y víctimas de segunda. El mismo Estado que tuvo una actuación ejemplar con respecto a los 30.000 desaparecidos, tiene una actitud vergonzosa con los pueblos originarios, víctimas también de un genocidio. No lo digo yo, lo dice la justicia federal, para aquellos que hablan tanto de institucionalismo. Realmente te deja medio frío. Un gobierno nacional y popular no haya actuado como corresponde. Exacto. Bueno. Deja mucho hueco. Sí, podrá tener justificativos o no, no sé. No sé si alguna vez lo iremos a saber. Exacto. ¿Algo más? Y ahora vamos a pasar a Christophe Clavé, que nos habla de la caída del coeficiente intelectual de la población mundial. El autor de Los Caminos de la Estrategia, Christophe Clavé, residente en Lausana, Suiza, escribió tiempo atrás un artículo que tituló El déficit del coeficiente intelectual de la población. Vale la pena compartirlo porque habla de la decadencia que se advierte en la población mundial. El coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los años 90 siempre había aumentado, en los últimos 20 años está disminuyendo. Es la vuelta del efecto Flynn. Parece que el nivel de inteligencia medida por las pruebas disminuye en los países más desarrollados. Muchas pueden ser las causas de este fenómeno. Una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. En efecto, varios estudios demuestran la disminución del conocimiento léxico y el empobrecimiento de la lengua. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. La desaparición gradual de los tiempos, subjuntivo, imperfecto, formas compuestas del futuro, participio, pasado, da lugar a un pensamiento casi siempre al presente, limitado en el momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. La simplificación de los tutoriales, la desaparición de mayúsculas y la puntuación son ejemplos de golpes mortales a la precisión y variedad de la expresión. Solo un ejemplo: eliminar la palabra señorita, ahora obsoleta, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también fomentar involuntariamente la idea de que entre una niña y una mujer no hay fases intermedias. Menos palabras y menos verbos conjugados implican menos capacidad para expresar las emociones y menos posibilidades de elaborar un pensamiento. Los estudios han demostrado que parte de la violencia en la esfera pública y privada
proviene directamente de la incapacidad de describir sus emociones a través de las palabras. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. La historia es rica en ejemplos y muchos libros, como por ejemplo George Orwell y su libro 1984, Ray Bradbury y su libro Fahrenheit 451, han contado cómo todos los regímenes totalitarios han obstaculizado siempre el pensamiento, mediante una reducción del número y el sentido de las palabras. Si no existen pensamientos, no existen pensamientos críticos, y no hay pensamientos sin palabras. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético deductivo sin condicional? ¿Cómo se puede considerar el futuro sin una conjugación en el futuro? ¿Cómo es posible capturar una tormenta, una sucesión de elementos en el tiempo, y ya sean pasados, futuros, y su duración relativa, sino una lengua que distingue entre lo que podría haber sido, lo que fue, lo que es, lo que podría ser, y lo que será después de lo que podría haber sucedido realmente sucedió? Queridos padres y maestros, demos a hablar, leer y escribir a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, enseñar y practicar el idioma en sus formas más diferentes, especialmente si es complicado, porque en ese esfuerzo está la libertad. Quienes afirman la necesidad de simplificar la ortografía, descontar el idioma de sus fallas, abolir los géneros, los tiempos, los matices, todo lo que crea complejidad, son los verdaderos artífices del empobrecimiento de la mente humana. No hay libertad sin necesidad, no hay belleza sin el pensamiento de la belleza. Muy interesante el artículo. Muy interesante. Sí, señor. Bueno, vamos con otro poquito de noticias. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, opinó que quienes se integran Juntos por el Cambio son un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser gobierno. Esto lo dijo en C5N. El fiscal Franco Picardi postuló la nulidad desde la primera a la última foja de la causa conocida como Puf Puf, la contradenuncia del fiscal Carlos Stornelli y la exdiputada Elisa Carrió, cuando estalló el escándalo del falso abogado Mario D'Alessio. Picardi sostuvo que las escuchas telefónicas que dieron origen a esa causa fueron ilegales. La Corte Suprema volvió a fallar a favor de periodistas y empresas del grupo Clarín. El tribunal confirmó un fallo que exculpó a Jorge Lanata, Nicolás Wiñaski, Radio Mitre y Canal 13 por haber vinculado al exministro de Agricultura durante el gobierno de Cristina, Norberto Jaguar, con una operación de narcotráfico en Chubut. Bueno, por otro lado, la empresa de transporte La Nueva, Metropol, levantó la medida de fuerza y hoy volvieron a funcionar las 23 líneas que se encontraban paralizadas. Hubo un principio de acuerdo entre la compañía, la Unión Tranviarios Automotor y el Ministerio de Transporte. La empresa alega necesitar más fondos para poder comprar el combustible y por eso realizó un paro empresarial durante varios días. Por otro lado, estalló la interna en la Corte. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda le aplicaron la autoridad de la mayoría a Ricardo Lorenzetti, que había iniciado un procedimiento administrativo interno por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales. La troika dominante
le bajó el precio a la iniciativa de Lorenzetti y redujo una nota que envió a la obra social a un mero pedido adicional de información. Bien. Por otro lado, en Santa Fe se confirmó una muerte por dengue. El fallecimiento ocurrió hace unos días, o sea, el 30 de marzo, pero la causa fue confirmada ahora, tras diversas pruebas. Los casos subieron un 41% con respecto a la semana anterior. Y en Córdoba también falleció una persona por dengue, en la provincia. Y ya son 26 los fallecidos en el país. Bueno, yo terminé con esas noticias. No sé usted si tiene alguna otra cosa más. Si no, podemos ir con ¿tenés el informe del Chilo acerca de la Municipalidad de Río Tercero? Podemos ir con algo local, si te parece. Con eso. Bueno, ¿puede ser? Sí, tenía pensado contar una breve historia. Ah, bueno, como quieras. Y después podemos ir a eso. Dale. De la otra historia, 19 de enero de 1906, muere el padre de la historia oficial argentina. ¿A quién me refiero? A Bartolomé Mitre. Alberdi opinaba sobre Mitre como historiador. Falsificar la verdad de la historia cada vez que no es lisonjera, cambiar el sentido de los hechos, agrandar lo que es chico, achicar lo que es grande, no es hacer un servicio al país, y mucho menos a la instrucción de la juventud, llenándola de falsas noticias para hacerla el ridículo del extranjero que ve las cosas con serenidad. El reconocido historiador y ensayista Norberto Galasso, en su trabajo sobre las corrientes historiográficas argentinas, realiza una clasificación en la que destaca la historia oficial liberal o mitrista. Es oficial porque se enseña desde hace décadas en distintos niveles de enseñanza, predomina en la mayoría de los medios de comunicación, se yergue en las estatuas de las plazas y denominaciones de calles y localidades. Es liberal porque interpreta y valora los acontecimientos históricos desde un enfoque ideológico liberal conservador. Un liberalismo que hace eje en lo económico con el libre juego del mercado y la apertura al exterior, pero que se vacía de contenido democrático que tuvo la Revolución Francesa, impregnándose de una concepción elitista y antipopular. En lo cultural es europeísta y anti-latinoamericana. Es mitrista porque Bartolomé Mitre fue su impulsor. A él se le debe su bibliografía básica y su ideología reproducida por sus epígonos. Esta historia ofrece una visión de nuestro pasado desde la óptica de la oligarquía, integrada por los grandes estancieros de la pampa húmeda y los exportadores e importadores de Buenos Aires. Mitre es su principal gestor, perteneciente a una de las familias más poderosas de la Argentina, reasegurando la reproducción de sus ideas, su visión sobre el mundo, mediante el matutino La Nación, reflejando la óptica de las élites dominantes del país. Así se construía la visión de una Argentina blanca, europeizada, desvinculada del resto de América Latina, construida a través de un proceso resistido por las masas bárbaras y sus caudillos, quienes no comprendían la necesidad del progreso y civilización que permitiría asemejarnos a los grandes países del mundo. ¿Qué tal? De ahí uno saca conclusiones y encontrás un montón de explicaciones a cosas que suceden a diario en nuestro país hasta el día de hoy. Seguramente. A ver, que se me perdió lo que yo iba... Lo que ibas a... Esto, a ver, sí. Una noticia local. Imputan a 3 directivos de petroquímica por presunta contaminación al río Talamuchita. La Voz y Villa María Vivo,
Esa es la fuente de información. 3 directivos de la empresa petroquímica Río Tercero, Sociedad Anónima, fueron imputados por la justicia federal por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa por un derrame sobre el río Talamuchita, o Río Tercero, ocurrido en 2020. El hecho investigado por la justicia, ocurrido hace 3 años, generó una mortandad de peces que motivó la denuncia. Me acuerdo de esa mortandad de peces. La firma fue clausurada en su momento por este hecho por la Secretaría de Ambiente de la provincia, que le ordenó varias medidas para evitar que se repita. Recientemente, incluso, terminó un plan de remediación que estipuló, entre otras medidas, su apoyo para la resiembra de peces en ese mismo río. En un principio, por el caso intervino la Justicia Provincial de Río Tercero, pero después se dispuso que debía tratarse en el fuero federal, que por jurisdicción corresponde al Juzgado Federal de Villa María. La imputación de esta semana estuvo a cargo de la fiscal federal villamariense María Schiani. En diálogo con Villa María Vivo, la fiscal declaró: concretamente, la Fiscalía Federal solicitó la imputación en contra del personal técnico y a la gerencia de Petroquímica Río Tercero por contaminación ambiental dolosa. Esta investigación se inició a raíz de la instalación de una válvula en un tanque que contenía ácido nítrico. La misma no estaba apta desde el punto de vista técnico para cumplir la función en el tanque. El ácido mencionado anteriormente es una sustancia corrosiva y se produjo una corrosión y una pinchadura, por ende la empresa comenzó a verter en los desagües y en el río el ácido nítrico. Agregó: esto generó un cambio en el ecosistema, con mortandad de peces, y es por ese motivo que participó la Policía Ambiental. Chequea esta situación y ordena la suspensión de la fábrica, y al correr los días hizo caso omiso a la orden y continúa vertiendo esa sustancia nociva para el medio ambiente. También la fiscal señaló: ahora la causa se encuentra con la presentación de la imputación, donde el juez federal debe convocarlos para hacerles conocer los hechos y ponerle a consideración las pruebas que existen en su contra. Y luego las actuaciones se van a remitir a mi fiscalía para que sigamos con la investigación. La funcionaria judicial señaló que el Código Penal establece para estos delitos una pena de 3 a 10 años de prisión. Bueno, adoré, se salvó Fábrica Militar, porque siempre cuando hay algún derrame o algo, una contaminación, cuando no, la Fábrica Militar tiene que caer en la volteada. Los privados son inocentes, nunca hacen nada. Sí, señor. Entonces, ahora, Petroquímica, a afilarse las uñas y hacer las cosas como corresponden. O sea, basta de contaminaciones, por favor. Bueno, Tony, ¿tenés algo? Sí, vamos. No sé si querés que pasemos lo del cantero de la Sabio. Vamos con el cantero de la Sabio, que nos hace llegar el Chilo, CQC de Río Tercero. Lo vas a tener que pasar vos porque yo tengo bloqueado el Facebook. Sonámbulos. Sonamos. Espétare. A ver, vamos a buscarlo por aquí entonces. Me olvidé de ese detalle. Ay, qué cosa, qué cosa. Bueno, pone música mientras yo lo busco, ¿sí? Puede ser. Tenemos lo del... ¿cómo es? La escuela de fútbol musical. Oh, escúchame a mí. La escuela de fútbol municipal también, La verdad, el cantero central. Bueno, ahí vamos. Estamos en Avenida Sabio porque cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas.
esta gestión ensanchó todo el cantero central de la ciudad. ¿Para qué queremos un cantero más ancho? Vamos a otra cosa, hagamos otra cosa. Siguiente un peligro, busquemos otro lugar. Estamos viendo una situación actual también, se está ensanchando el cantero central de la savia. ¿Qué tiene que ver con los árboles que están, se van a preservar? ¿Cuál es la finalidad de eso? Pues el cantero justamente se ensancha porque una de las cuestiones a preservar, el objetivo no fundamental, es una cuestión también vial, pero también sin duda es ensanchar porque la raíz está, se rompe constantemente y se levanta el pavimento y es invertir, se rompe, a los años volver a invertir, creo que eso hay que subsanarlo y una por todas invertir a resolver. No se siguen criando las plantas porque vamos a seguir ensanchando a la savia. Son de terror. Y bueno, dentro de tanta pálida, por lo menos algo de humor. ¿Qué pasa? ¿Se cortó? No, yo te era cortito. Ah, cortito como Sí, pata sí, de chancho. sí. Seguí con el otro que Eso sigue es todo. sobre el club de fútbol o la cancha de fútbol, La canchita. que es para publicidad y no para los La chicos. canchita ¿Cómo es la municipal. historia? No me quedó muy claro eso, así que ahora nos vamos a A poner, ver. le vamos a poner A ver. claridad. Y la municipalidad. Primero hicieron el proyecto de hacer la escuelita. Después David Balbo se comunicó con ustedes para formalizar el proyecto y darle, digamos, un nexo con la municipalidad. Sí. Bueno, Sí. pero tienen este problema de que la municipalidad no les da las condiciones necesarias para que ustedes tengan una escuelita ideal, digamos. Exactamente. ¿Cuál es el tema? Que acá, si nosotros decimos algo, si yo por lo menos y los padres decimos algo, acá lo que contestan es, bueno, la escuelita se va a cerrar. La escuelita se va a cerrar. Lo que ellos no se dan cuenta que no están diciendo se va a cerrar la escuela, o sea, a uno solo. Son 40 chicos que vienen acá y que van a quedar en la calle, o sea, no en la calle, pero dando vueltas. Y después nos quejamos de la situación que está pasando actualmente en todos los barrios. Acá no es tan solo lo que es fútbol, acá los chicos se los contiene, se les da la merienda, se los escucha, se les enseña respeto, todo, no es tan solo fútbol. Lo que pasa es que acá es así, es mucho, estamos capitales deportistas, todas esas cosas, pero tenemos que darle más importancia porque si bien para salir, para comunicar cosas, sí, pero para ayudar realmente no. Para ayudar realmente no. Ustedes no se sientan apoyados. No. No tienen baño, no. O sea, no tienen, lo único que tienen acá es un terreno que en ocasiones les piden que se retiren del lugar. No tenemos nada. Y por parte de la municipalidad y por medio del presidente del barrio, tampoco tienen respuestas acordes. Más que Pero si no dice- te gusta y no estás de acuerdo de eso, La escuela se cierra o ojalá que con esto escuchen y que nos den una mano, que nos den una mano y se pongan el piso. Una mano sí, por supuesto. Muy bien, vamos, che. Escuelita municipal de fútbol. O sea que si No funciona. un chico les pide para ir al baño, le dicen anda a cagar ya los yuyos, porque Claro, tienen- claro, no. Mucha no. propaganda política, pero... Yo lo que no No es entiendo es verdad. ponerse a ensanchar los canteros en la Sabio y no terminar de arreglar la carpeta También. asfáltica, que es un desastre. Me parece que es más prioritario eso, arreglar la carpeta asfáltica que el cantero central. Eso después lo pueden hacer con más tiempo. Sí, no sé, porque, viste, Pero- como decía el empleado municipal. Acá esto es el mundo del revés. Aparte, si a medida que van creciendo las raíces vamos a ir ensanchando el cantero, sería... Sí, nos vamos a quedar sin claro, calle para transitar. O sea, no es esa la solución. No sé cuál es, obviamente no sé cuál es. Tampoco sacar las plantas. Sí, Y todo total, esto no un- tiene mucho empacho por sacar plantas. No, Ya lo pero hemos por lo hemos favor, visto cuando hicieron esa reforma allá en el derecho al casino, en la Sabio, que pusieron esos macetones y sacaron las sí, plantas, que déjame hicieron un joder. desastre. Lo hemos visto ahí en la zona del barrio, atrás del barrio de Atanor, que han estado talando los eucaliptus que fueron plantados como barrera natural contra los médanos. Así es que, ¿qué nos puede llamar la atención? Si este gobierno hace lo que se le canta. Exactamente.
Sí, no, pero con las plantas, sacar más plantas no, por favor. Mañana van a plantar en el predio de fabricaciones militares unas 2000 plantas. Entonces, pongamos plantas, no saquemos. ¿Quién va a poner las plantas? ¿La fábrica o el municipio? No sé. No tengo esa noticia. Espera que la busco. Bueno, poné música mientras yo la busco o anda con otra noticia, porque no la tengo acá. Bueno, la verdad acá, que tengo algo de las noticias con sarcasmo que sabemos traer. Bueno, entonces Como por después te ejemplo, cuento bien lo de las plantas. Bueno, vos sabés que hace unos días se casó la María Euge. Bueno. Sí, casando y descasando. Costó 18.330.000 pesos. Esa chica tendría que ser ministra de Economía, porque con medio auto, media casa en Morón, se hacen milagros. ¿Qué gobernadora nos perdimos los bonaerenses? Y que nos perdemos el resto del país. Procesaron penalmente a Camburián, el futuro ministro de Salud elegido por Redondo y por Bullrich, y actualmente ocupa un cargo en el hospital de Pinamar, acomodado por el intendente Yesa. El delito de Cambú, una pavadita, gastaba la guita del Garrahan para salidas, paseos y cumpleaños de sus hijas. Se viene la licencia de Cambú y la borrada de los medios, como a Milman, la contadora de Vidal. Renunciamiento histórico. El fiscal Stornelli renunció otra vez a presentarse a declarar en la Comisión de Juicio Político del Congreso. Es un estadista, el magnánimo, el ser de luz, el maravilloso, el más mejor de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Grabois le dijo a Cristina Pérez: usted es una señora bruta, xenófoba, clasista, mentirosa y racista. Wow. Enfurecida, Cristina Pérez le respondió: no soy señora, soy señorita. Wow. En Derecho de la Universidad de Buenos Aires dieron de baja las cátedras de Mariano Borinsky, Julián Ercolini y Raúl Ple. No fue por decisión de las autoridades, sino que no tuvieron alumnos inscriptos. Ninguno llegó a 10 alumnos. ¡Qué pena! Las próximas camadas de abogados no sabrán falsificar facturas